Bienvenido al cuarto video del quinto capítulo de los videos de electrónica Crystal Clear. Nuestro presentador sigue siendo Bela Dani, quien, en los 3 videos anteriores, habló sobre multímetros, medición de voltaje y corriente. Mirando hacia atrás a lo que se dijo en el primer video, creo que hay más características que no hemos tocado. ¿Recuerdo correctamente? Sí, recuerdas correctamente. Dos de las funciones que son relevantes para nosotros se cubren en este video: medición de resistencia y prueba de continuidad. La medición de resistencia también es una de las mediciones más simples. En este caso, los cables de medición se tocan a los dos extremos del componente a medir. Aquí, el método de cableado es arbitrario, ya que la resistencia solo puede ser positiva. La elección incorrecta del rango de medición tampoco es un problema. Si seleccionamos un rango demasiado bajo, esto se indicará con un 1. En el lado izquierdo de la pantalla, al igual que en el caso de la medición de voltaje, la única dificultad con esta operación es medir la resistencia cuando el resistor ya está integrado en un circuito. En general, otros componentes están conectados en paralelo con el resistor a medir. Y entonces no mediríamos la resistencia de la parte seleccionada, sino la resistencia resultante de los componentes que estaban conectados a ella. La única solución para esto es quitar el componente, desoldarlo del circuito y medirlo. Antes de desarmar cualquier circuito electrónico, asegúrate de que esté apagado. Si es posible, se recomienda realizar la medición antes de la instalación. Nuevamente, cuanto más cuidadosamente midas, más precisos serán los resultados. Puedes esperar. Un procedimiento común es presionar las patas del resistor y las puntas de medición juntas con tu pulgar. En este caso, el componente está conectado en paralelo con nuestro propio cuerpo, cuya resistencia cae en el orden de magnitud de unos pocos megaohmios, por lo que tal solución causa inexactitud principalmente en el caso de una medición por encima de resistores de 10 kiloohmios. Preferimos medir la resistencia en nuestra mesa, hecha de material no conductor. Usa la punta de los cables de medición para presionar los terminales y extremos del componente sobre la mesa, tus cables, tus extremos, a la mesa. Por favor, muéstranos esto, Gergo, midiendo un resistor de 100 curos. Primero te mostraré la forma correcta de medir. Después de un rápido cálculo nos dice que es 99.7 Coulomb. También muestro el método incorrecto. En este caso, el medidor lee alrededor de 96.6 kiloohmios. Así que hay una diferencia de aproximadamente 3 kiloohmios entre las dos mediciones. Podemos decir que esto es significativo. Retira la resistencia de 100 ohmios de nuestro circuito ensamblado previamente y mídela por separado del resto del circuito. Elige un límite de medición de 200 ohmios. En nuestro caso, el dispositivo lo hace por nosotros. Veamos qué valor obtenemos. Nos muestra un valor entre 99.7 o 99.8. Genial, pero para esta resistencia medimos tanto el voltaje como la corriente. También tenemos la capacidad de calcular, por lo que podríamos haber estimado fácilmente la resistencia al principio mediante cálculo. En nuestro caso, medimos 100.2 voltios para el voltaje y 11.7 miliamperios para la corriente. ¿Sí? A partir de estos, utilizando la ley de Ohm, podemos calcular que mediremos aproximadamente 99.55 ohmios para la resistencia. Podemos ver que los valores de resistencia medidos y calculados no coinciden perfectamente. La razón de esto es que el multímetro también tiene inexactitud, no mide ningún valor perfectamente, pero en la mayoría de los casos es suficiente para nosotros. Si tuviéramos que resumir brevemente las cosas más importantes que sabemos sobre las mediciones de resistencia, diríamos que la resistencia es fácil de medir. La selección incorrecta del límite de medición no es peligrosa. El componente siempre se mide con la desconexión del acoplamiento o soldadura. Y nada, por ejemplo, nuestro propio cuerpo debería estar conectado en paralelo con la resistencia durante la medición. Después de esto, espero que te sientas seguro al medir la resistencia de los circuitos que has ensamblado tú mismo. Cuando termines, la última función del multímetro que conoceremos es la medición de continuidad. Esta función te permite verificar si todas las soldaduras son correctas o si hay cables rotos en el circuito.
De hecho, en el caso de componentes soldados, cerca uno del otro, también puedes verificar que las dos uniones de soldadura no se toquen. Apaga el circuito antes de comenzar la medición. Los componentes bajo voltaje en esta medición pueden dañar el multímetro. Coloca el interruptor rotativo del dispositivo en la posición indicada por el diodo y una señal acústica. Luego, toca las puntas de los cables de medición en los dos puntos que deseas probar para continuidad. Si escuchas un sonido de pitido continuo, la resistencia entre los dos puntos es relativamente baja, y los dos puntos están conectados eléctricamente. En el caso de mi multímetro, esto es menos de 70 ohmios, pero depende del instrumento específico. Si no hay un sonido de pitido continuo o ningún sonido, hay una ruptura entre estos puntos del circuito. También es posible verificar rápidamente el correcto funcionamiento del multímetro, tocando los extremos de los cables de medición en esta posición. ¿Qué piensas? Antes de despedirnos, mostramos a los espectadores este sonido de pitido que hace nuestro dispositivo. Escuchémoslo. Y aquí también podemos mostrarte que si colocamos el instrumento en la resistencia de 100 ohmios, se detendrá el sonido. Genial, gracias. En resumen, tenía algunos miedos sobre no escuchar nada. Ahora que lo hicimos, puedo despedirme de ustedes y de nuestros espectadores en paz. Esperamos que nos acompañen en el próximo video, donde les mostraremos cómo se puede aplicar la ley de Ohm. Creo que también será una gran práctica para usar el multímetro. Adiós. Adiós.